¿Saben qué tema vamos a ver hoy? ¿Tienen alguna idea remota, mamá? ¿No? Ok. El título está muy aburrido, así que no lo tomamos en cuenta. Jerarquía de la iglesia. ¿A qué les suena cuando escuchen esas tres palabras? Jerarquía de la iglesia. Papa, los obispos. Ajá. Como que lugar tiene cada quien que hace cada. Exactamente. La palabra en sí misma, jerarquía, ¿a qué nos llama a pensar? Nivel. Hay niveles, hasta la basura se separa. Que están muy moros. Pero cuenta la leyenda que allá en el año 1960 y piquito, nombraron a un papa que se llamaba Juan XXIII. Bueno, ese fue el nombre que tomó como papa. Y ese papa estaba loco, lo amo por lo mismo. Y decidió que la iglesia necesitaba un cambio. Porque antes así era. El padre hablaba y nosotros obedecíamos. Estos temas, claro que yo no era capaz de darlos. O, entiéndase, un laico normal. Lo tenía que hacer el padre. Él es el único que sabe. Y los laicos que hacemos, obedecer. Y Juan XXIII dijo, a ver, por favor, esto no va por aquí. Sí, hay niveles, pero en un sentido que cada uno tenemos un papel distinto dentro de la iglesia. No en el sentido de que yo soy más o tú eres menos. ¿El Papa tiene más responsabilidad que nosotros? Por supuesto. ¿Alguien de aquí quisiera la responsabilidad del Papa? Yo no. Que Dios lo ayude. Yo no lo envidio ni tantito. El conocer la jerarquía de la iglesia más bien nos va a ayudar a entender cuál es nuestro papel y valorarnos dentro de la misma. Y uno de mis múltiples traumas es precisamente eso, la clericalización, está horrible la palabra, de la iglesia, que significa el sacerdote lo hace todo y nosotros nada más estamos ahí. ¿Cuántos sacerdotes hay por cada cuántos laicos? No les quiero echar mentiras, pero según yo es como un sacerdote cada 6,000 fieles. Eso sin contar los que están en tierras de misión. O sea, los que están misionando, pues claro que ahí no hay fieles. Ahí apenas los están ganando. Entonces, donde sí hay fieles, pues se lleva el número. Entonces, imagínense que un solo cura tenga que atender a 8,000 personas. Se vuelve loco. Es matemáticamente imposible. Por eso, nosotros como laicos tenemos que encontrar nuestro papel dentro de la iglesia. Entonces, es una pirámide este asunto, no en el sentido que este sea más importante y este menos, en el sentido de cantidad. Aquí hay más, acá hay menos. Entonces, por varias razones, al principio estamos nosotros, los laicos. Somos todos los bautizados. Y por nuestro bautismo tenemos 3 misiones. O 3 misiones. Sacerdotes, profetas y reyes. ¿Ustedes saben que ustedes son sacerdotes? Si se le topa a un bebé que está a punto de morir y, o sea, del verbo ya en 5 minutos, ¿ustedes son capaces de bautizar? ¿Qué hace un sacerdote? Se la misa. ¿Qué es la misa? El sacrificio. Cuando tienes una materia muy aburrida o tus papás te están dando guerra o tienes que darle guerra a tu hermano o todas esas cosas que no nos gusta hacer, las podemos ofrecer como sacrificio y estamos ejerciendo ese sacerdocio que se le llama común, porque nosotros ya dijimos no vamos a celebrar misa, no lo intenten, es pecado, no lo hagan. Somos profetas en el sentido que estamos llamados a hablar de Dios. ¿A dónde vas? ¿Y qué es eso? No, unos amigos. Güey, dilo. Me voy a la parroquia y voy a aprender y que tengo un servicio y tengo un apostolado. Con gusto. Y se te van a quedar viendo. Por supuesto. Cuando a mí me preguntaban, ¿qué vas a hacer el sábado? No sé, mañana voy a la escuela. Estás muy grandecita, ¿no? Y yo, sí, pues. ¿Y entonces qué estudias? Teología. ¿Qué es eso? El estudio de Dios. ¿Para qué? Porque está divertido. ¿Y de eso vas a vivir? Pues si te pagaran también como la mercadotecnia, sí, pero como no, pues no. Pero es nuestro deber como
compartir lo que hemos recibido. Espero yo aquí, todos hemos sentido el amor de Dios. Y cuando ves algo bonito, piensa, cuando ves un arcoíris y vas con alguien más, ¿qué es lo primero que haces? Exacto. Ves algo bonito y dices, voltealo a ver. Ese es el éxito de las redes sociales. Compartir felicidad. Ya que sea respetado, es otro tema. Pero por eso pega. Si nosotros encontramos lo más bonito que el mundo, que es Dios, hay que compartirlo. Por eso somos profetas. Y finalmente Reyes. ¿Quién es el Rey de Reyes? Dios, Jesús. Dios comparte su reinado. Nosotros somos herederos. Yo quisiese pensar que usted se quiere ir al cielo. Estamos en el nivel. Somos herederos de ese reino de los cielos. Dentro de este mundo de laicos, aunque a ellos no les parezca, me vale la realidad, vamos a encontrar a los monjitos y a las monjitas. Son laicos. Que estén consagrados, que tengan votos perpetuos, sí, muy bien, ellos sigan su vocación, no dejan de ser laicos. Las religiosas todas, ya sean monjitas de claustro, ya sean misioneras, ya se dediquen a enfermería, a educación, sea el carisma que sea de las monjitas, son laicas. Los monjitos, entiéndase, por ejemplo, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, los legionarios. Hay hermanos legos, así se les llama el cariño. Entran a la comunidad y no quieren ser sacerdotes. No todos los religiosos son sacerdotes, ni todos los sacerdotes son religiosos. Y así son felices. O sea, tú dices, quiero ser franciscano, y te metes y haces todo el proceso de postulantado, noviciado, los votos, pero nunca quieres ser sacerdote. Está bien. De hecho, San Francisco de Asís nunca fue sacerdote. Él era monje. Bueno, yo les digo de cariño, monjitos, sí, religiosos. Siguiente nivel. Presbíteros. Aquí chiquito vamos a poner a los diáconos. ¿Sabe cómo diferenciar un diácono de un padre? ¿Se ha fijado cómo se viste el padre cuando va a celebrar la misa? Tiene su barba, que es la túnica blanca, y se pone la estola, que es como una bufanda de colores dependiendo del tiempo litúrgico. El diácono se la va a poner de lado, como si fueran mis unidas. Y el sacerdote se la va a poner como bufanda, digo yo. El orden sacerdotal tiene 3 grados: diaconado, presbiterado y episcopal, con los obispos. Después de estudiar 9 cortos años, eres aspirante al diaconado, que es el primer grado del orden. El diácono, lo que es griego, significa servidor. Los diáconos pueden bautizar y casar. Nada más. Obviamente apoyan en la prédica, pueden hacer celebraciones de la palabra, pueden dar temas, bendiciones, todo eso lo pueden hacer, pero ya como sacramentos, solo bautismo y matrimonio, siempre y cuando no sea en misa, porque si es en misa esto ya vale muchos. Es el primer orden. El segundo son los presbíteros. Presbítero significa anciano. Si tienen a un sacerdote al que le tengan mucha confianza, le pueden decir anciano y no se tiene que ofender, porque lo es. ¿Por qué se llaman así? Pues porque antes los presbíteros estaban viejitos y pues eran los sabios del pueblo y por eso eran los que dirigían y los que se quedaban a cargo y pues ya se le quedó el nombre. Nosotros de cariño les decimos padre. Estos sacerdotes ya pueden, obviamente, bautizar y casar, como primero ya fueron diáconos. El diaconado dura más o menos 1 año, año y medio, dependiendo de la diócesis y del escuincle. Entonces, el sacerdote ya puede, dijimos, bautizar, casar, celebrar, confesar
y ungir. Llevamos 5 sacramentos de los 7. Aquí vamos a dividir otra vez. Existe lo que es párroco, vicario. En esta parroquia tenemos un párroco y 2 vicarios. Hay que entender, lo que yo les estoy marcando aquí es a nivel sacramento. O sea, les ha tocado una ordenación. ¿Verdad? Vaya, esa cosa, la misa más larga y más bonita del mundo. En la ordenación, el obispo le impone las manos al semi o al diácono y le unge, le impone las manos en la cabeza y lo unge, o sea, recibe realmente el sacramento, así como cuando a ti te bautizaron realmente, te hiciste hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. A ellos realmente les pasa eso. A nivel sacramental, todos estos son lo mismo y todos pueden hacer lo mismo, todos confiesan, todos celebran misa, todos andan en friega, es lo mismo. A nivel administrativo, cambia el rol. Si el cardenal Francisco Robles viene a la parroquia, quien va a dar la cara es el padre Francisco. El padre Emilio va a estar ahí al pendiente, a lo que se requiera, o el padre José Luis. Pero el responsable de la parroquia es el padre Francisco. Y él es el que va a dar cuentas de todo. El padre José Luis y el padre Emilio son nuestros vicarios. Y capellanías se utiliza que, por ejemplo, en una cárcel o en una comunidad muy abandonada, no es tan común. Lo que más, y más en una diócesis tan grande como la nuestra, lo que van a encontrar son párrocos y vicarios. Y si se fijan, esto va muy de la mano por cómo se divide el territorio, digamos, católico. Así como tenemos la división política en países, en estados, etc., la iglesia, ¿saben en qué se divide? En diócesis. Nosotros pertenecemos a la arquidiócesis de Guadalajara. Esto a mí se me hace interesante porque, contra cualquier lógica, los obispos son más viejos en historia que los peregrinos. De hecho, fueron el primero, segundo los diáconos y los padres fueron los últimos. Fue la última idea que se les ocurrió. ¿Por qué? Porque antes la iglesia era muy chiquita. Y aparte era perseguida, entonces no era así como que conviértete al cristianismo, sobre, te van a matar, entonces mejor no me convierto. No teníamos tantos adeptos como ahorita. ¿Quiénes eran los primeros obispos? Los apóstoles. Pedro se queda como cabeza, el primer papa, y los apóstoles, Santiago, Juan, Pablo, Felipe, Bartolomé, todo otro, Mateo, etcétera, etcétera, se quedan como los obispos. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos platica que los apóstoles andaban en friega, que bautizando, que evangelizando, que celebrando misa, porque no había padres, ¿sí, no? Y la gente se empezó a quejar que porque nadie atendía a sus viudas. Y así de Pedro se quedó de, pues no es mi trabajo atender a las viudas. ¡Ah, no manches! Entonces no predicas hacer el bien. Y Jesús me enseñó que si te piden una capa le des 2. Entonces, ¿cómo me dices que no es tu obligación cuidar a las viudas? Y Pedro así de, solo tengo 2 manos. Y se les ocurre instituir diáconos. Y se lo van a fallo en el capítulo, pero está en Hechos de los Apóstoles, creo que por ahí en el capítulo 6. Diácono y servidor se dedicaban a servir. Con el paso de los años este papel fue cambiando. Hagan de cuenta, así como ahorita está el apostolado de las despensas o lo que hacen, asumo que aquí en Pandillas también tiene un tipo de misión urbana y que hay un ministerio que se dedica más a temas sociales. Aquí son como más ñoños y está el ministerio de música.
era igual a la iglesia. Los apóstoles se dedicaban a predicar y entonces crearon el ministerio de pastoral social, que no se llamaba así, pues, pero eso. Con el paso del tiempo, esto va a ir evolucionando. Entonces, tienes toda la iglesia que era de este tamaño. Los apóstoles se van a vivir a diferentes lados y se vuelven los obispos de su pedacito de tierra. Se mueren los apóstoles y pues dejan encargados. Seguramente han escuchado en la Biblia la carta del Papa a Timoteo o a Tito. Ellos fueron obispos de San Pablo. Y los obispos ya están muy a gusto en su pedazo de tierra que les tocó, pero empieza a haber más cristianos, dejan de perseguirlo, entonces, como ya no matan gratis, se vuelve más popular. Y luego lo que ustedes no sabían es que como el emperador le gustó el modo de trabajar de los cristianos, de cómo evangelizaban y se organizaban, si eras cristiano te pagaban más o conseguías mejores chambas. Entonces, aunque no te interesara Dios, obvio que te ibas a bautizar y tenías, mira, tengo mi fe de bautismo, y te iba mejor, conseguías mejores puestos en el gobierno, dejaban entrar más fácil a las escuelas. Entonces, digamos que se volvió muy popular el cristianismo. Todo por quedar bien con el emperador. Sí, pero es muy chistoso cómo pasan de ser perseguidos a hacerlos VIP en un lapso de 300 años, 400 años. ¿Qué pasa? El pobrecito obispo no se da abasto. Y es hasta entonces donde llega la figura de los presbíteros. Antes solo estaban estos dos, pero el obispo les dice, me vuelvo loco. Y así, como Eduardo es responsable ante el obispo de su diócesis, ¿quién creen que es el responsable ante el Papa? De la diócesis. El Papa es el responsable de su parroquia, el obispo es responsable de la diócesis ante el Papa. Si el Papa Francisco le dice a Francisco Robles, a ver, ¿qué está pasando en Guadalajara? No va a ir con los demás obispos, no va a ir con el Padre Francisco, no va a ir con Francisco Robles porque él es el chido de Guadalajara. Les estoy medio revolviendo porque la vida no es tan sencilla, sino que era muy aburrida. Una cosa es como la línea sacramental, o sea, a nivel sacramento, aquí acabamos. Ya con los presbíteros, hay ordenaciones de diáconos, de presbíteros y de obispos. Pero tenemos términos como ya vimos monseñor, arzobispo o incluso papa. El obispo a nivel sacramentos es el único que puede confirmar y ordenar. Ordenar no del verbo mandar, sino orden sacerdotal. ¿Por qué? El gesto de imposición de manos, ¿saben qué significa? Es la transmisión del Espíritu Santo. Les voy a dejar de tarea que pongan atención en misa, porque estoy asumiendo que se van a misa. ¿Cuándo nos hincamos? ¿En qué momento nos hincamos? En la consagración. ¿Qué hace el sacerdote en ese momento? Cuando empieza. Impone las manos en los dones, con los gestos. Y con la boca está invocando al Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, derrama este Espíritu sobre este pan, este vino, bla, 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 bla. Invoca al Espíritu Santo, imposición de manos. En la confirmación que te hace el sacerdote, te impone las manos. Porque me acabo de enterar que ya hice llegar la cachetada. Que porque cuenta como explotación de menores y que se trauma y así. El gesto original es la imposición de manos. En el orden sacerdotal es, otra vez, la imposición de manos. Los gestos son sumamente importantes en la liturgia. El obispo ya se ordenó 3 veces. O sea, recibió el Espíritu Santo en el bautismo, cuando se ordenó diácono, cuando se ordenó presbítero y cuando se ordenó obispo. Por eso se habla que tiene la plenitud del Espíritu Santo. En la confirmación, también obviamente está confirmado, recibimos el Espíritu Santo. O sea, sí lo recibimos en el bautismo, pero estamos como atarantados porque estamos muy chiquitos, y ya en la confirmación ya te das cuenta que realmente algo pasó. Entonces, por eso es el obispo el que tiene esa capacidad de transmitir el Espíritu Santo, porque él primero lo recibió.
Nadie da lo que no tiene. Primero tenemos que recibir para poder dar. A nivel sacramental es eso. A nivel práctico, podríamos llamarlo, él es el responsable de su diócesis. ¿Ustedes sabían que hay un plan de pastoral de la Arquidiócesis de Guadalajara? ¿Qué significa esto? Que Francisco Robles se junta con los sacerdotes y les dice: a ver, Guadalajara está pasando por esto, la realidad de Guadalajara, todos los sacerdotes llevan la realidad de sus parroquias, que son muy distintas, y dice Francisco: ¿saben qué? Lo que tenemos que hacer es A, B y C. Se publica un documento. Ese documento lo leen todos los sacerdotes de la diócesis. Lo deberíamos de leer nosotros, pero si ustedes son tan flojos como yo, pues esperamos que un padre se nos lo platique. ¿Por qué es importante esto? Porque toda la diócesis va para el mismo lado. No es que aquí el padre Francisco quiera ir para un lado y el padre César de la parroquia donde estoy quiere ir para otro lado. No. Todos jalamos para donde mismo porque nuestro obispo nos está marcando la dirección. Y él es el responsable de nosotros. Pues esto se oye muy cañón, pero cuando se vaya al cielo, Diosito le va a pedir cuentas de nosotros. Así que piensen en Francisco Robles y pórtense bien, porque si no, sobre su conciencia, si él no se salva, nosotros tenemos que ser buenas ovejas. Aquí también tenemos otra dirección administrativa. Vamos a tener a los obispos y a los obispos. Como les decía, la división de la iglesia es igual de delimitada que la política. O sea, tú vas por Lázaro Cárdenas y ves el letrero "Bienvenidos a Zapopan". Y ya con eso te enteras que pasaste de Guadalajara a Zapopan. Yo tenía una tía que literal, ella pertenecía a Guadalajara y el vecino de enfrente, pertenecía a Tlaquepaque. Cada quien tenía que hacer sus trámites en diferentes oficinas. Así de delimitadas están también las parroquias. ¿Qué pasa? Una diócesis como Guadalajara, que es de las más grandes del mundo, se vuelve sumamente complicada su administración. O sea, pensemos en temas meramente prácticos. O sea, yo entiendo que Dios, la teología, bellísimo, pero pues somos personas, somos complicados y tenemos muchos problemas. Una diócesis como Guadalajara pasó a ser, digamos, inadministrable. Y se separan otras dos diócesis, la de Ciudad Guzmán y la de San Juan de los Lagos. Y se queda muy estructurado y muy establecido en todos los libros cuando se eligieron esas diócesis, qué territorio es Ciudad Guzmán, qué territorio es San Juan de los Lagos y qué territorio es Guadalajara. Y entonces Guadalajara se vuelve, digamos, la mamá de otras dos diócesis. Entonces, esa es la diócesis de San Juan y nosotros subimos de categoría y somos arquidiócesis. Entonces, la arquidiócesis tiene un arzobispo. Pero en arquidiócesis tan grandes como la de nosotros, no creo que seamos la más grande del mundo, pero sí tenemos el seminario más grande del mundo. Entonces, está muy cañón administrar tanto. Pasa lo mismo que en las parroquias. Vamos a tener a un arzobispo, que es Francisco Robles, y un montón de obispos auxiliares. Pero, me la van a creer, Guadalajara debe tener unos 6 obispos auxiliares. En cuestión sacramento, uno es más que el otro, no. Son lo mismo, al igual que el párroco y el vicarios. La diferencia está en responsabilidades administrativas. El que va a dar la cara ante el Papa es Francisco Robles, pero Francisco Robles tiene el apoyo de todos sus obispos. Imagínense para confirmaciones. No quiero saber cuántas parroquias hay en Guadalajara. ¿En cuántos pedacitos se tendrá que partir Francisco para las confirmaciones? No, echa mano de sus obispos auxiliares. Luego no solo confirmaciones, que ya los invitaron a la fiesta patronal, que el Papa ya le habló, que juntar para plan diocesano pastoral, que no, imposible. Y si nos vamos arriba, este solo no lo podemos poner porque este no se puede dividir.
pasado que todos los papas eran vitalicios. Benedicto vino a contar la historia porque, aparte de ser brillante en temas de teología, digamos que mostró un papa débil. Y más nuestra generación, con Juan Pablo II, pues Juan Pablo II era un papa sumamente deportista. Él, antes de ser papa, era maestro de universidad y se llevaba a sus alumnos a esquiar, a hacer esquiar, se los llevaba a hacer kayak. Pues era un papa muy activo. Por eso, pues, aguantó el balazo. Digo, obvio la Virgen de Fátima metió mano, pero científicamente fue más fácil su recuperación porque era sumamente deportista. Y al final, para que no se lo fregó lo que quiera, pero cuántos viajes hizo, cuántos libros escribió. O sea, Juan Pablo fue alguien brillante. Y todos veíamos a Juan Pablo como ya santo en vida, que pues, lo era. Tan es así que lo canonizaron de verdad. Llega Benedicto y es más serio, más introvertido, y digamos, si a mí me preguntan, menos guapo. Y no tenía el mismo pegue. Y muchos no quiero decir que no lo quisieron, pero pues sí, digamos que no fue tan popular. Y yo creo que nosotros no dimensionamos el cambio histórico tan cañón que haya renunciado. Porque el Papa no es perfecto. El Papa se cansa. ¡No manches! Decir, pues sí. Si tú con un día de escuela, con un día de chamba, ya quieres mandar todos a volar, imagínate aquellas personas que tienen problemas del mundo entero. O sea, literal del mundo entero. Ni siquiera cristianos. Porque si ya se peleó Palestina con Israel, le pega al Papa. Y se entera y tiene que estar preocupado y anda mandando cartas y se tiene que contentar con los musulmanes que ya se pelearon y tiene que pedir perdón por los errores de ley. O sea, está muy cañón ser Papa. Muy cañón. Y Benedicto dice, ¿sabes qué? Estoy viejito, estoy pasado de moda. Y se baja. Y le da el paso a Francisco. ¿Saben cómo se escogen a los papas? A los obispos. Entre los cardenales. Entre los cardenales, quienes no hemos mencionado, hasta ahorita me cayó el 20 que me lo expliqué. Los los diáconos los escoge Dios. Bueno, todos pues, pero estos cuentan aquí, que sienten bien bonito en su corazón, Dios te ha escogido hoy y van al seminario. Entonces, digamos que Dios los escoge. Al obispo lo escoge el Papa. Al Papa, curiosamente, lo escogen los obispos. Dentro de los obispos, se me olvidó, imagínenselo aquí, lo voy a poner en este lado. Están los cardenales. ¿Son más que estos? No, mismo caso, es para temas administrativos. El sacramento es lo mismo, hasta el Papa es lo mismo. ¿Cómo identificar a los cardenales? El solideo, el gorrito chiquito, es rojo. El de los obispos y arzobispos es rosa, porque el nombre oficial es morado, pero mi daltonismo lo ve rosa, como fusion. Y el de los cardenales es rojo. Francisco Robles es cardenal, o sea, es arzobispo y es cardenal. ¿Cuántos cardenales hay por país? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Todo eso, pregúnteselo a Francisco. Él es el que va a decidir cómo, cuándo, por qué, quién, todo. Y no es difícil que los conozca, ¿por qué? Pues porque tiene que su obispo que rinde cuentas. Entonces, digamos que conoce a su equipo de gente. O, por ejemplo, puede ser que un país vaya creciendo mucho en católicos y nada más tenga un cardenal. Entonces dice el Papa, no manches, pues como que se anda mereciendo otro y nombran a otro cardenal. ¿Cuál es la diferencia? La chamba. Es cuando ubican a la estrellita de Mario Bros. Tu recompensa por hacer bien tu trabajo es más trabajo. Te van a dar más trabajo. Tienen cargos adicionales. Esto de los cargos adicionales se aplica en dos casos. Que si ya son maestros de seminario, que son jueces, que liturgia, que no sé, N cantidad de cosas. Pero pues los cardenales tienen trabajos acá más chidos, de más cachito.
Son comisiones que el Papa les encomienda. Hasta hace, no me acuerdo qué periodo de años duró, que Francisco Robles era el presidente del Consejo Episcopal de Latinoamérica y el Caribe. O sea, todas las diócesis de Latinoamérica y del Caribe se unen como en una megadiócesis, el término, pero no así. Y diferentes obispos de diferentes países, que tú eres el presidente de no sé qué, y tú te encargas de no sé qué, para que toda Latinoamérica vaya para el mismo lado. Entonces van a tener cargos adicionales. Y su principal diferenciación es que entre ellos, efectivamente, sale el Papa. Las votaciones se hacen después de que se muere el Papa actual o, en caso de Benedicto renuncia, se juntan todos los cardenales en la Capilla Sixtina, encerrados, no hay señal, no se pueden comunicar con nadie, está todo súper, no te dejes influenciar por nadie, más que por tu conciencia. Y se someten a una serie de votaciones. A mí en lo personal me da muchísima curiosidad cómo se ven cumplido. Yo creo que sí debe de haber campañas, por ejemplo, ¿a quién te gusta a ti? ¿Tú por quién votarías? No sé. Creo que debe ser algo muy divertido de presenciar y nunca nos va a tocar en la vida. Eso está a super puerta cerrada. Y hacen votaciones y creo que, no es que echar mentiras, pero creo que tienen que ser 2/3 partes más 1. O sea, ni siquiera más de la mitad. O sea, tiene que ser realmente una mayoría aplastante para que se escoja el Papa. Y, obvio, la tecnología súper avanzada lo hacen con papelitos. Entonces, cada quien escribe en su papelito el nombre del cardenal que quiere que sea electo y ya nos cuentan. Y es un proceso, o sea, sí hay designados quién cuenta 1, quién cuenta 2, quién cuenta 3, que obvio se cuenta varias veces, y quién es el que recoge los papelitos, o sea, está muy cañón. Y cada votación cambia de cargos para que no se cicle, o sea, esto está muy controlado, sumamente controlado. Y ya, la votación queda mitad y mitad, o entre 3, si se ponen de acuerdo, se queman los papelitos, le ponen algo para que pinte, y por eso se ve el humo negro. Y es como el mundo de afuera se entera de que, no, son como que 2 votaciones al día nada más. Y ya empiezan a cuchacuchar, entonces por quién, estaba ganando, estaba perdiendo, y escogen al nuevo Papa. Ya, cuando sí sale electo, es el humo blanco, que ven los papelitos, sale el humo blanco, y ya vemos Papa, nuestro Papa actual, Francisco. Si a mí, mi muy humilde y personal opinión, que a nadie le importa, mi Papa favorito. Juan Pablo hizo muchísimo, cambió la historia completamente, pero yo creo que Francisco lo está haciendo con menos ruido. Pero Francisco tiene una serie de locuras muy cañonas. Por ejemplo, reformó toda la curia. ¿Qué es la curia? Como el gobierno de la iglesia, headquarters del Vaticano. Y tú eres un producto del cartel. Y tú sí, y esto está de más. Bye. Y son. Si ese Papa no lo han mandado, es porque tiene las palancas arriba bien puestas. Porque ha pisado muchos callos. ¿Escucharon sus discursos ahorita en la JMJ? Bellísimos, bellísimos. Un Papa me parece sumamente cercano, muy amoroso. Me encantó cuando dijo, a ver, la iglesia no tiene aduanas, ¿por qué vamos a andar escogiendo quién entra y quién no? La iglesia está abierta para todos. Y luego les dijo a las claras, a ver, a ti Jesús te escogió, a ti por tu nombre. Estás aquí por casualidad. Desde antes de la creación Él te escoge y te ama. Y lo ves en silla de ruedas y dices, ok, está viejito. Y lo oyes hablar y dices, otra vez no tanto. Porque todavía habla con muchísimo interés. Y Él es el responsable de todos estos. Durante muchos años, esto era interpretado como de los más chafas a los más chidos. Yo en algún punto de mi vida estuve en un proceso para ser religiosa.
casi estoy aquí, pero me salvé. Y me decía mi hermano, es que no manches, qué flojera que te crees religiosa. ¿Por qué? Es una opción. Dice, pues es que todavía fueras hombre y pudieras ser padre. Dice, bueno, pues aspiras a papa, pero de monjita, pues siempre vas a ser monjita, qué aburrido. Y yo dije, es una forma de pensar, no mala, pero muy empresarial. O sea, llegas a una empresa y te quieres la gerencia, ya tienes la gerencia y quieres la dirección, y así vas, y está bien, o sea, es perfectamente válido. La zona de confort es horrible. Pero aquí no es quien tiene más poder, es quien tiene más responsabilidad. Porque imagínense que el Papa se le salga una palabra, no sé, una mala cara, ahorita en la JMJ. 1,5 millones de almas en vivo, más no sé cuántos millones que lo seguimos tanto en vivo como en diferido. La responsabilidad que tiene ese hombre, de que todo lo que dice, lo que no dice, todo está documentado más ahorita. Por eso les digo, yo no lo envidio, pero también admiro la cantidad de dones que tiene cada pedacito de esta pirámide, porque es lo que necesitamos. No todos podemos ser monjitos o monjitas, porque ahí entonces, ¿de dónde saldrían más bebés para poblar la tierra? Nos extinguiríamos. Necesitamos laicos que se casen, que tengan hijos. No se interprete como una máquina de hacer bebés, simplemente pues la realidad. Pero ¿qué pasa si estos laicos que tienen hijos dicen, no manches, tanto invertir en tu educación para que te vayas de padre? ¿Quién nos va a ungir cuando nos andemos muriendo? Son importantes los sacerdotes. Ah, no, pero pues está bien, el padre, pero los obispos nada más lo único que quieren es dinero, pasearse, viajes a Roma gratis, ajá. ¿Quién va a tener más sacerdotes? Todos tenemos un papel bien importante. Y yo de lo que soy, ¿qué se puede decir? Partidaria y activista oficial es de los laicos. Yo soy de mente muy ingeniera. No soy ingeniera, pero yo creo que lo tengo en la sangre. Hay como más ganas de laicos que de consagrados. Si realmente queremos hacer una diferencia en el mundo, los protagonistas tenemos que ser nosotros. No nos podemos esperar a que el Padrecito nos diga o que el Padrecito haga las cosas. Nosotros lo tenemos que hacer. Tenemos que saber cuál es nuestro lugar. Sí. Todos tenemos un papel. Y aquí son un montón de títulos. Pero si nos metemos aquí, la cantidad de pastorales. Ya tenemos a los ahí, está no sé, pastoral social, pastoral profética, pastoral litúrgica, los ministros. Acá hay una maraña gigante. Pero dense cuenta, así como el Papa es responsable de todo esto, nosotros somos la base. Sin nosotros, el Papa no puede. Entonces quisiera más que nos vayamos con temas de términos, que si obispo, arzobispo, monseñor, cardenal, presbítero, diácono, párroco, vicario, que sepamos que todos somos importantes en la iglesia. ¿Cuál es el papel de nosotros como laicos? Si algún día alguien quiere, ustedes quieren modificar sus estatus de laicos, estaría muy cool. Y si no, también se necesitan manos en todos lados. Chamba, sobra. Entonces, es importante o es interesante conocer dónde estamos parados, qué más hay, qué relación tenemos, pero no en un sentido de soy más que tú, porque si no, pues yo viviría con complejo de inferioridad porque jamás voy a superar la base. No hay manera. Diosito mismo